Bien, y continuamos con más entrevistas esta jornada de miércoles. Entrevista que nos va a acercar pues prácticamente a la totalidad de la isla de Tenerife. Hoy nos acompaña el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, además candidato oficial por Coalición Canaria a esta institución insular. Muy buenas, bienvenido, Carlos Alonso. Muchísimas gracias, Bueno, también saludamos al compañero Luis Febles, que nos va a acompañar durante esta entrevista. Por cierto, que ayer hubo un encuentro curioso, además creo que pionero en Canarias o en España, a través de WhatsApp, una especie de encuentro con medios de comunicación, con ciudadanos de Tenerife. Ciudadanos de Tenerife en general. Sí. Bueno, nosotros llevamos trabajando desde noviembre en el marco de la preparación del programa político para las elecciones de ahora de mayo, y qué es lo que queremos hacer en Tenerife en los próximos 4, pues preparando toda una dinámica de participación en donde, hemos usado redes sociales, también el contacto directo con los ciudadanos, pues a través de distintos foros que hemos ido celebrando, más de 15, en donde hemos trabajado distintos sectores. Y también una parte de ese proceso de participación era el WhatsApp. Lo empezamos a utilizar en noviembre. Hemos recibido muchas propuestas por parte de los ciudadanos a través de ese medio, y ahora se trataba de tener quizá un contacto más directo, ¿no? En donde yo mismo respondía a esas propuestas, a esas preguntas durante un espacio de tiempo el lunes, y la verdad que hubo como unos 50, 60 mensajes que se pudieron contestar. Hay otros que eran preguntas más concretas, más precisas, que responderemos a lo largo de la semana, y la intención es repetirlo, hacerlo de manera continua de aquí a, al periodo de las elecciones. Bien. Bueno, pues vamos a ir aprovechando los minutos. Si les parece, vamos a ir a preguntas directas y concretas. Luis, venga, adelante. Se ha manifestado usted que en estos últimos 4 años se ha reducido el endeudamiento de la Administración insular, pero lo cierto es que según los últimos datos de 2013 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sitúa la deuda en torno a 312 millones, repito, año 2013, que prácticamente triplica a la deuda que tiene la Administración del Cabildo de Gran Canaria. Al no tener estos datos, ¿cuáles son las previsiones del Cabildo? Y por otra parte, si no cree que quizás puede ser un mensaje demasiado optimista, que se está reduciendo de forma tan considerable la deuda. Bueno, en el año 2014 y la previsión para este año 2015, tú trabajas con años de 31 de diciembre de 2013, en este año pasado y el 2015 la previsión ya confirmada de final de 2014 por la liquidación del presupuesto, y lo que estimamos en función de la ejecución del presupuesto es alcanzar el final del 2015 con 215 millones de euros. Yo, antes de compararme con otras administraciones, lo que creo es que lo que hay que hacer es ver qué peso tiene esa deuda respecto al total del presupuesto, ¿no? O qué es lo que representa esa deuda respecto digamos, al gasto normal del presupuesto. Y hago una comparación muy sencilla para que la gente lo entienda. Esos 215 millones de euros suponen una carga de deuda o de gasto financiero para el Cabildo equivalente al gasto que tendría una familia de Tenerife que tuviera un ingreso de 2.000 euros y que tuviera que pagar una hipoteca, por ejemplo, cuyo coste al mes sería de 60 euros. Es decir, yo creo que todo el mundo entiende que eso es un valor, o sea, un nivel, una intensidad de deuda que es absolutamente manejable, como si alguien, repito, tuviera un ingreso de 2.000 euros al mes y tuviera que hacer frente a deudas financieras, una hipoteca, un préstamo del coche que sumara al mes 60 euros. Es absolutamente viable, ¿no? Pues me quedo con ese dato. Una reducción importante, más de la mitad de la deuda, y una carga que hoy supone esa deuda muy pequeña en relación a las obligaciones que tenemos. No obstante, a tener de los acontecimientos, ¿cree usted que no se han cumplido los objetivos dentro de ese plan de reducción del sector empresarial público del Cabildo? Bueno, el primer plan de reestructuración empresarial tenía 2 objetivos. Primero, simplificar el número de empresas, haciendo fusiones, absorciones, desapariciones de algunas empresas, se han producido algunas liquidaciones de sociedades que no eran viables. Y eso se ha llevado bien, se ha cumplido prácticamente todo el objetivo. Hemos pasado a tener aproximadamente la mitad de empresas que teníamos antes del plan. Donde ha habido más donde ha habido más digamos, menos éxito es a la hora de vender o poner en manos privadas sociedades que eran del Cabildo, son del Cabildo. El caso de Litografía Romero o en el caso de el campo de golf de Buenavista, ¿no? Hemos sacado a la venta varias veces esas sociedades y no hemos encontrado comprador.
hombre, ante esa situación el objetivo no es mal vender una sociedad, hay que buscar la manera de venderlo en su justo precio, ¿no? Yo por un plan de reestructuración, si no consigo vendedor o el precio que considero justo, no me voy a volver loco a vender una sociedad, ¿no? El segundo plan, que ya hemos aprobado un avance, incluía también los casinos y un proceso de reorganización empresarial con el Gobierno de Canarias, donde tenemos participaciones cruzadas en algunas sociedades, por ejemplo Gestur, en donde participa el Gobierno de Canarias, participamos nosotros, o el Polígono de Granadilla, donde participa el Gobierno de Canarias, y participamos nosotros, reordenar ese sector empresarial de manera que el Gobierno de Canarias se retira de algunas sociedades, nosotros de otras, y de esa manera simplificamos, ¿no? Y eso es lo que nos queda por hacer todavía, espero que en el próximo mandato. Bueno, imagino que ahora, por su condición de candidato también, aunque lo habrá estado haciendo, estará recorriendo la isla de una forma mucho más importante. ¿Se ha percatado del estado de las carreteras? ¿Hay algún plan especial de cara a los próximos años? ¿Hay alguna propuesta? Los datos que nosotros tenemos, por la información del propio servicio de carreteras y de los propios usuarios, es que el estado del firme y del viario en general no es bueno. Eso hay que reconocerlo. Es quizá el área que más críticas tiene del Cabildo, si uno analiza el comportamiento de las distintas acciones que realizamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos muy buena valoración en turismo, muy buena valoración en deporte, muy buena valoración en cultura, y en carreteras malas. Tenemos un estado del firme de las carreteras que hay que mejorar. Hemos estado durante estos años, como consecuencia de la crisis, con una inversión pequeña que no hemos podido cumplir, y desde el año pasado ya estamos haciendo más inversión con proyectos no solo de mantenimiento del viario, sino de mejora del firme, pequeñas intervenciones en toda la geografía insular. Muchas de esas obras ya se han concluido, otras están en curso, dentro de unas semanas van a empezar obras aquí importantes en el norte, y yo espero que en un periodo de 2-3 años, y para eso hemos definido un plan especial dentro del programa político de coalición para el próximo cuatrienio, para mejorar del estado de las carreteras, que reconozco es mejorable, pero que hemos empezado ya a invertir para pues llevar a nivel adecuado esas carreteras. Bien, sí, le quiero preguntar, cambiando también un poco de tercio, los subproductos de desecho animal, lo que se suele conocer, ¿no?, con el término de sandage, ahora se pueden llevar a una zona restringida en Arico, pero hay un problema, es que la autorización que da permiso para ello caduca en junio de 2015. Yo le pregunto si el Cabildo tiene pensado algún tipo de alternativa para esto, porque si no conllevaría llevar, digamos, ¿no?, esos desechos, llevarlos incluso a la península. Ahí se han barajado posibilidades, como puede ser incluso Zaragoza. ¿Qué planes tiene el Cabildo Insular de Tenerife respecto a esta cuestión? Bueno, eso es un tema que no es competencia del Cabildo. Es un tema que depende de la comunidad autónoma, porque es un residuo cuyo tratamiento es la comunidad autónoma la que es responsable. La propia comunidad autónoma ha programado una prórroga pedida al Estado y a Bruselas para mantener la situación actual durante un periodo un poco más largo. Obviamente esa prórroga, que es necesaria, no puede ser la solución, hay que aportar una solución. Y ahí sí estamos dispuestos nosotros a colaborar. Y pregunta por la incineradora también en este caso. Bueno, no es una incineradora como la que conocemos, es un autoclave que permite eliminar el riesgo de ese residuo, y lo que nosotros podemos poner como solución, como parte de la solución, es suelo disponible que pueda estar clasificado y que se pueda realizar esa industria, pero es el gestor del residuo junto con la administración responsable el que tiene que definir el proyecto. Han llegado varias propuestas al Cabildo para el uso de ese suelo. Claro, por eso le he preguntado. Que bueno, todavía no han terminado de cuajar, porque es una actividad privada en donde ese residuo se transforma, se elimina a través de esta tecnología, por eso se cobra un dinero al productor de ese residuo. El que la tiene que autorizar es el Gobierno de Canarias, y nosotros lo que ponemos es el suelo. El suelo es lo único que ya está disponible. Esa sería la responsabilidad del Cabildo en todo este sentido. Sí, y está disponible para que el promotor que quiera hacer uso de ese suelo lo pueda disponer. Lo que llama la atención que durante los 3 años anteriores que no se haya hecho nada, ¿no?, al respecto. ¿No? Bueno, porque la solución es compleja, ¿no? La inversión es importante, hay que garantizar una cierta disponibilidad de la materia prima esa, de ese residuo. Se tiene que haber un acuerdo en la industria, no solo del matadero, sino sala de despieces, supermercados, que son los productores de sarna. Aquí estamos hablando solo de carne, sino por ejemplo de yogures y otros derivados lácteos.
Por tanto, el productor y el comercializador de ese producto tiene que ponerse de acuerdo con el inversor para hacer esa transformación. No es un tema que depende de la administración, es un tema privado con autorización de la comunidad autónoma y en donde nosotros, que no hay en ninguna otra isla, hemos puesto a disposición el suelo. Claro, por eso decía que la única alternativa sería la península. Claro, efectivamente. Claro. Bueno, conocimos hace unos días que la justicia paralizaba la construcción de la regasificadora en Granadilla. Se veía como una alternativa viable al margen de la posible proyección de energías renovables o energías alternativas. ¿Se puede resolver este asunto? ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, nosotros ahí estamos, al igual que en el otro caso, un poco de espectadores. Nos interesa la introducción del gas. Está dentro su posición, ¿no? Dentro del modelo energético que se definió hace tiempo. Creemos que es una solución que sustituye en buena parte al consumo de fuel en la isla, que es menos contaminante, lo hace más eficiente en la producción de energía y por tanto es bueno para el sistema de costes de producción de energía en la isla. Aparte, genera una industria vinculada al gas, porque una parte de ese gas puede utilizarse para las instalaciones, por ejemplo, de hoteles y otros tipos de calderas que necesitan calor. Hay un desarrollo industrial de mantenimiento de equipos que puede generar actividad económica y por tanto eso también a nosotros nos parece adecuado y por tanto estamos a favor de la gasificadora. A partir de ahí el proyecto es responsabilidad de Enagás. Se ha retrasado mucho hasta ahora porque había una disputa entre Endesa y la empresa Enagás, disputa que el gobierno del Estado había intentado resolver con una modificación de la ley del sistema eléctrico y que hasta hace unos pocos meses no se ha resuelto, un acuerdo económico entre ambas empresas. Ahora es Enagás la responsable en solitario del proyecto y se ha encontrado con este problema de que la declaración de impacto ambiental no cumple uno de los objetivos. Tengo que señalar que la demanda era sobre varios aspectos, todos han sido rechazados salvo este que señala en relación con la naturaleza de la declaración de impacto ambiental, que no se evaluó todos los impactos que tendría la gasificadora. Ante eso puede haber una vía que es la del recurso, porque la sentencia no firme, una sentencia en primera instancia, se puede recurrir ante el Supremo y ver cuál es la solución definitiva. En principio no es suspensiva, con lo cual Enagás podría seguir con los procesos de construcción de la fábrica de gas, de la gasificadora, o atenerse a la sentencia y completar la declaración de impacto ambiental, lo cual tardaría un año, ¿no? Eso ya es a criterio de la propia Enagás, que es lo que piensa que es lo más relevante. Pero bueno, estaríamos hablando efectivamente de un retraso, pero para mí este proyecto es muy importante y se debe continuar. Es un modelo también energético a tener en cuenta, si lo trae. Sí, se dice que el gas es un freno a las renovables, yo creo que no. El gas permite sostener mejor el sistema convencional y permitir que las renovables, donde hay muchas cosas que hay que hacer, el gas no es enemigo de las renovables tienen otros enemigos, el territorio, el sistema de concesión de las autorizaciones, el sistema de incentivos, esos son los verdaderos enemigos de la introducción de las renovables y eso es lo que hay que atacar y no pensar que el gas es el principal factor que impide la introducción de las renovables, porque ahora no tenemos gas y tampoco tenemos renovables, con lo cual claro. Para mí no tiene que ver mucho una cosa con la otra. Si queremos renovables hay que trabajar en renovables, quitando los factores que limitan el territorio, quitando el peaje de respaldo, que es un factor importantísimo que está reduciendo la generación redistribuida y estableciendo un sistema de atribución de potencias que sea adecuado, ¿no? Sí. Nos quedamos en el norte de Tenerife y le pregunto por el anhelado proyecto ya de muchos portuenses, que es ese proyecto de puerto deportivo, pesquero y comercial, que ha sufrido, por lo menos hemos asistido, ¿no?, a diferentes tipos de modificaciones, de cruceros sí, cruceros no, el eterno ya debate sobre esta infraestructura. Azotel manifestaba, en palabras de Enrique Tal, bueno, que el puerto de la Cruz no necesita un puerto de dimensiones como la de Santa Cruz para recibir cruceros. No obstante, yo le pregunto, ¿han existido conversaciones con empresas navieras, con turoperadores, para de alguna forma ir marcando la posible viabilidad de atracar cruceros y de líneas comerciales? Desde el punto de vista también económico, iría barajando un poco, pulsando un poco el terreno. Bueno, nosotros lo que vamos a definir desde el punto de vista de la infraestructura es una línea de atraque que permite que haya buques con una eslora de en torno a 60-70 metros.
además con un ancho de la bocana que permite la llegada de esos buques y por tanto que operen ese tipo de buques comerciales, ¿no? Pequeños cruceros o buques tipo ferry, ¿no? Creemos que es una demanda que además, si no existiera esas líneas de cruceros, esas líneas de ferry, esa línea de atraque sería útil para megayates, para otro tipo de embarcaciones, y por tanto es lo que vamos a hacer para desarrollar el proyecto, ¿no? No obstante, obviamente cuando se produzca la construcción habrá que ver, ponerse en contacto con líneas operadoras de cruceros y también navieras de cruceros, y operadoras de ferry, para conocer cuál es la viabilidad de esas rutas, de esas líneas. Pero por lo tanto todavía no se ha sondeado, ¿no?, el terreno. En su momento, cuando se empezó a definir el proyecto ya hace muchos años, sí se puso en contacto con las operadoras de ferries de la isla, Olsen y Fred Olsen y Naviera Armas, y no había interés en esas líneas, ¿no? Pero eso no quita para que en el futuro sí lo pueda haber, ¿no? De todas formas, nosotros, como digo, el diseño del proyecto pasa por construir una línea de atraque que permita ese tipo de embarcaciones y que permita a la bocana también operar ese tipo de buques, ¿no? Si no existieran cruceros o otro tipo de buques comerciales, esa línea de atraque es válida para grandes yates y grandes embarcaciones. Y por lo tanto, ¿qué le parecen las declaraciones, en este caso de Azotel, que de alguna forma u otra pues han venido a decir que Puerto de la Cruz no necesita un puerto de grandes dimensiones con cruceros? ¿Está usted de acuerdo con las declaraciones de Azotel? Mira, yo lo que estoy acostumbrado ya en este asunto es que todo el mundo opina, pero nadie hace nada. Yo lo que me estoy ocupando es de redactar el proyecto, de pedir la concesión, que el Cabildo ya la pidió, de poner 20 millones de euros, de buscar y conformar la iniciativa privada para que financie la parte de tierra, que es pues importante porque además va a financiar la parte mar. Todo el mundo habla y yo hago todas esas cosas. Que incluso usted ha dado por lo menos la impresión de tener más protagonismo incluso que Juan José Martínez, incluso en reuniones donde no estaban presentes representantes de Puertos Canarios. Ha dado por lo menos, esa es la impresión personal que tengo. Porque al final el Cabildo, a fuerza de que nadie asumía este asunto como propio, pues lo ha asumido como tal. Es la primera vez que hay una solicitud de concesión, lo ha hecho el Cabildo. Es la primera vez que hay un proyecto constructivo que se está redactando, lo ha hecho el Cabildo. Es la primera vez que una administración pone, o un privado siquiera, 20 millones de euros encima de la mesa para hacer el proyecto. Bueno, eso es lo que nos da el protagonismo. Y vuelvo a repetir, muchos se ponen a hablar de lo que quieren hacer, de cómo debería de ser. Nosotros lo que hacemos es hacerlo. ¿En ese sentido va ahí algún mensaje dedicado a Sotel, de que quizás no deberían de haberse a todo el mundo? Yo creo que lo que tendría que hacer es ser más diplomático, entonces, a todo el mundo. A todo el mundo, que menos hablar y más trabajar. Ahí queda claro. Bueno, sabemos que los datos turísticos están siendo muy positivos para la isla. Hay una proyección de empleo importante en el conjunto de la isla. Además, ha presentado usted recientemente un ambicioso plan de empleo para la isla, de creación de empleo a través de planes promovidos y potenciados desde el Cabildo. Bueno, mi pregunta es directa. ¿Está contento con los datos de creación de empleo, sobre todo relacionados con el crecimiento turístico en la isla? Con una tasa de paro de casi el 30% nadie puede estar contento. Casualmente el otro día estaba oyendo en la radio un programa donde hacía una conexión con Australia, que hablaba de que está la gente muy preocupada porque la tasa de paro está subiendo al 5%. Por tanto, yo creo que nos sitúa un poco en el plano donde tenemos que estar, que es que nadie puede estar contento con las cifras de ocupación que tenemos ahora. Que han ido mejorando, sí, el último año se han creado 22.000 puestos de trabajo. En Tenerife, en toda Canarias 25.000, en Tenerife 22.000. Algo estamos haciendo mejor que el resto de las islas. Pero hay que seguir trabajando, ¿no? El Cabildo no crea empleo, el Cabildo intenta favorecer condiciones para que las empresas privadas crean empleo. En turismo estamos haciendo mucho, en conectividad, por ejemplo, para mantener buenos índices de llegada de turistas, que haya gasto en destino, que el sector turístico pues tenga estabilidad y permita generar puestos de trabajo, contrataciones. Hoy hemos dado a conocer los datos de contrataciones en el último mes. En Tenerife, por ejemplo, se generan 2.000 contratos más en el último mes que en Gran Canaria. Quiero decir que se están haciendo cosas distintas y yo creo que mejores respecto al resto del archipiélago. Pero hay que seguir. Tenemos que tener un plan de empleo, como el que pusimos en marcha desde el año 2013, en septiembre, para ayudar a las empresas a contratar. Toda aquella empresa que quiera emplear plantilla puede tener una ayuda del Cabildo para financiar
subvencionar los salarios de los trabajadores que contratan, los nuevos contratados, ¿no? Estamos haciendo convenios con el Servicio Canario de Empleo que incluye formación. Me parece básico que sobre todo las personas que no tienen formación, no tienen cualificación, sobre todo en el sector más joven, se les dé una oportunidad de trabajo, pero también de formación, que puedan completar la educación secundaria, y eso lo estamos haciendo con el Servicio Canario de Empleo. Y también hemos iniciado un importante proyecto de programa de inversiones, cerca de 130 millones de euros en el año 2015, que están ayudando a la dinamización económica, a la generación de actividad y por tanto de empleo. Y este año hemos puesto en marcha una iniciativa novedosa, Barrios por el Empleo, que intenta tratar el problema del desempleo, sobre todo en las zonas, en el territorio, en las calles, en los barrios donde se produce, y sobre todo orientado a mejorar las oportunidades que puedan tener las personas menos formadas y las personas que han estado durante largo tiempo en desempleo, que tienen cargas familiares, que tienen más dificultades para encontrar empleo. Pues realizar este programa, que es Barrios por el Empleo, buscando ayudar a generar más oportunidades para esas personas. Sí. Ya prácticamente al calor de las elecciones, en el hipotético caso que se diera, Coalición Canaria pactaría en el Cabildo con Podemos o con Izquierda Unida, si se diera el caso. Yo creo que hay que pactar primero con los ciudadanos y después con todo aquel que tenga algo que aportar. Yo creo que no estamos para excluir a nadie. Se sentaría en la mesa con ellos de negociación si diera el momento, ¿no? Con todo el mundo, con Ciudadanos, con Podemos, con el Partido Socialista, con el Partido Popular, con las fuerzas que entren en el Cabildo. El Cabildo siempre ha sido una administración dialogante. Muchos temas los sacamos por unanimidad. Y todo aquel que quiera aportar algo positivo, incluso la crítica, si hay que hacer las cosas mejor, es bienvenido a la mesa. En el Cabildo, yo por lo menos como presidente, yo me siento presidente de todos los tinerfeños, no solo candidato de Coalición Canaria o miembro de Coalición Canaria. Eso es una de las metas que tiene una institución como la nuestra, en donde el candidato a la lista más votada es elegido automáticamente presidente. Son los ciudadanos de Tenerife los que eligen al presidente, y eso hace que la responsabilidad que uno tenga es de escuchar a todo el mundo y sentar a todo el mundo a la mesa. Bueno, repito, en el caso de que se diera, usted se sentaría a hablar con Podemos, que asegura que las políticas de Coalición Canaria son castas, o Izquierda Unida, que los ha llamado incluso que practican políticas caciquiles y establecen redes de clientela. Bueno, pero supongo que algo haremos bien, y yo supongo que algo que ellos propongan estará bien, y entonces si conseguimos llegar a un acuerdo sobre eso, pues bienvenido sea. Que haya un pacto estable con ellos, pues a lo mejor es más difícil que hacerlo con otras fuerzas, pero yo lo que intento es exprimir, valga un poco el símil, todo aquello bueno que crea que es bueno para la isla. Bueno, me gustaría conocer, ahora que imagino que tienen un poco más de proximidad también con los vecinos en este periodo en el que, bueno, pues se está dando a conocer en determinadas zonas de la isla, ¿qué preocupaciones principales detecta entre los vecinos de la isla de Tenerife? ¿Y alguna en especial que le haya llamado la atención, que ha dicho, me sorprende mucho que esté pasando esto? Básicamente el problema principal que tiene todo el mundo es el desempleo. Imagino, ¿no? Pero bueno, ese es básico, digamos que ataca sobre todo a las personas sin formación, con desempleo de larga duración, con cargas familiares, que a lo mejor le ofrecen un trabajo y que el ingreso, porque es un trabajo de pocas horas, no le da para cubrir las obligaciones que tiene, porque tiene que dejar al niño en guardería o tiene otras obligaciones con personas dependientes a su cargo. Por eso el proyecto Barrios por el Empleo. Ante esa preocupación, esa solución. Barrios por el Empleo. Y el otro problema que la gente tiene siempre es la sanidad. La sanidad en todas sus vertientes, no solo las urgencias, el tratamiento del sistema sanitario, sino también todo lo que tiene que ver con las personas mayores, ¿no? Los enfermos crónicos, las personas de más dependencia. Eso también es una preocupación, ¿no? Y por eso nos hemos volcado, en el caso del Hospital del Sur, poniendo recursos en favor del Gobierno de Canarias para que abra el complejo del Mojón, o en el caso del Hospital del Norte, pues poniendo incluso recursos para que se abrieran las urgencias antes de lo que estaba previsto, ¿no? Yo creo que esa es las dos preocupaciones más importantes, y nosotros hemos intentado desde el Cabildo, sin tener competencias plenas en el asunto, contribuir a las soluciones, ¿no? Me recuerda eso a la época de Galván Bello, ¿no? Cuando también invirtió frente a la autopista del sur, y que luego... Y no solo el Cabildo, entre otras, el Cabildo siempre ha estado ahí. Yo el otro día visitaba el archivo histórico del Cabildo, y así, leí algunas de las actas de reuniones, de comisiones de los años 20, de los años 30, y se hablaba, por ejemplo, de la contribución que el Cabildo hizo para la construcción del aeropuerto del norte, de los rodeos, en donde puso a disposición el suelo, donde invirtió 7 millones de pesetas de la época
para construir la pista, el primer hangar, donde iba a invertir, decía en el acta, 8 millones de pesetas más para la terminal del aeropuerto. Eso en los años 20, ¿no? Y el presidente de esa comisión, que era una comisión mixta, era el presidente del Cabildo y no tenía competencias en materia aeronáutica, igual que, como señalas, no lo tenía en materia para el desarrollo de la autopista del sur, ¿no? Bueno, yo creo que el Cabildo, la gran ventaja, que además en Tenerife es muy clara, que hemos tenido nosotros como ciudadanos de Tenerife, ya me pongo en la piel del ciudadano, es que hemos siempre tenido un Cabildo que ha estado allí para aportar recursos, inteligencia, capacidad de consenso, capacidad de unir voluntades, aunque no fuera su competencia. Pero si tenemos las dos manos separadas y el Cabildo lo que ayuda es a unirlas, pues yo creo que esa es la mejor vocación, la mejor definición que tiene el Cabildo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Alonso, gracias presidente del Cabildo. Nos veremos en la próxima ocasión. Espero que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Luis, ¿algo Gracias. para Buenas noches. acabar? No, Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues entrevista con el presidente del Cabildo de Tenerife, con Carlos Alonso. Hemos tocado algunos asuntos. La verdad que se nos quedan muchísimos más en el tintero. Esperemos una próxima visita. Bueno, no se vayan muy lejos porque enseguida continuamos con más entrevistas. Hasta ahora.